Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Luis Humberto Guidales, abogado, y está hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa, ¿cómo está? Y a todos los oyentes. Bien, abogado, nosotros muy pendientes de todo lo que está sucediendo en el escenario político y nos vamos a enfocar de una vez para que usted nos dé, por favor, una clase y poder entender qué es lo que está sucediendo en este momento con el concejal de Medellín, el señor Juan Carlos Upegui, concejal de la oposición, ex candidato a la alcaldía de Medellín, y que entonces hay decisiones de un lado, del otro, que inhabilidad, que pérdida de investidura, y bueno, queremos entender y queremos darle a entender a nuestros oyentes qué es lo que está sucediendo y cómo se entiende el proceso de Juan Carlos Upegui. Listo, fácil para los televidentes. En los procesos que tiene el doctor Juan Carlos Upegui hay dos tipos de procesos. Uno, que es el de pérdida de investidura, que fue el que se falló el viernes, en horas de la tarde, casi noche, en donde le quitan ese derecho político, porque luego lo que hace la pérdida de investidura, quitarle derechos políticos al señor Juan Carlos Upegui, o sea, no puede volver a aspirar al consejo, estos cargos en esta localidad, como sucedió con Alex Flores, por aspirar al Senado o otros cargos. Y hay otro tipo de proceso que es la nulidad electoral. Eso es lo que busca, es anular parcial o totalmente el acta de elección, en este caso sería de alcaldía y de consejo, porque existen dos tipos de pretensiones. Hay unas pretensiones dentro de esas acciones que se refieren a que no debe continuar el señor Juan Carlos Upegui y que debe continuar la de Creemos. Pero el otro corredor presentó una acción también diciendo, pues están habilitados, que no se pueden inscribir, entonces me toca a mí. Eso es básicamente para que la gente entienda lo que está sucediendo en Medellín con Juan Carlos. Estoy aquí revisando su nombre en las redes sociales y tiene una serie de apelativos que me llama la atención. Por aquí veo que le dicen el tumbacurules. Usted demanda todo, demandó al partido Creemos, demandó a algunos concejales de la ciudad, pero también veo que usted tuvo que ver y usted demandó la curul de Juan Carlos Upegui, ¿o no? No, nosotros presentamos como veeduría electoral, Héctor. El señor está inhabilitado y al estar inhabilitado daba la causal de pérdida de investidura. Yo no demandé la curul, yo demandé fue al doctor Juan Carlos Upegui por haber infringido el régimen de inhabilidades y el tribunal, con si no suma 16 votos a favor frente a nuestras pretensiones, aceptaron que el señor sí estaba inhabilitado y por consiguiente era acreedor a la pérdida de investidura. Me devuelvo a su primer respuesta, abogado. Y entonces, ¿a quién le tocaría? ¿A Creemos o a Medellín nos une? Listo. ¿Cuál es la discusión acá que se está dando? Y es la siguiente, y es fácil entenderla también. En principio le correspondería a Creemos, que es el acta de 26. ¿Por qué? Porque no se conocía para ese momento la inhabilidad del señor Juan Carlos. La inhabilidad del señor Juan Carlos se conoció, como ustedes bien conocen, finalizando noviembre, empezaron a salir, nosotros teníamos por un seguimiento, pero no habíamos podido concretar algunos documentos. Si el doctor Corró no hubiera demandado, sería y tendría la certeza mejor, la doctora Camila, la de Creemos. Pero, como el doctor Corró demandó, y eso es una discusión válida. ¿Y por qué es válida esa discusión? Porque el doctor Upegui, al no poder ni siquiera inscribirse, no puede tenerse en cuenta como segundo. Y es por eso en que en este momento el doctor Corredor tiene una expectativa alrededor de esa curul. Ya le corresponde al Tribunal Administrativo, al despacho que le tocó definir, ya teniendo claro que hay una inhabilidad, porque eso ya se reconoció en la pérdida de investidura, proceder entonces con la decisión de esa acción electoral, que están todas juntas. Ahí, sin estimar, son 5 acciones que están juntas en un solo proceso. Una de esas es la del doctor Corredor, que creo que fue la última que se radicó.
Usted acaba de entregar un dato muy interesante y es bueno enfatizar en ese dato. Entonces, si Albert Corredor, también aspirante a la alcaldía, no hubiera demandado la curul y pierde su curul, su investidura como concejal, el señor Upegui, entra entonces la que le sigue, la octava en votación del partido Creemos, pero entonces como Upegui, como Corredor demandó, llega él. Eso es lo que usted acaba de anotar. Sí, básicamente es eso. O sea, esa es la discusión que se tiene frente a Corredor. ¿Por qué? Porque es que el segundo no podía ser inscrito. Le voy a poner un ejemplo con el tema de Santa Marta. En Santa Marta, recuerda ese caso de la inscripción que se cae. Simplemente lo sacan y sigue el otro. Y sigue el otro. Ahora, ¿qué pasa en Medellín con el tema de la oposición? Hay que tenerla. Desde la veeduría nos hemos sido claro y en el Consejo de Medellín hemos manifestado que la oposición es una figura necesaria dentro de este espacio político de Medellín, una voz que represente aquellos por los que no votaron por el proyecto ganador. Eso es necesario. Ahora, será el Tribunal Administrativo quien decidirá si le vale o no los argumentos al señor Corredor, pero los argumentos del señor Corredor tienen mucho asidero, tienen sustento. Sí, quiero preguntarle respecto al estatuto de la oposición. Eh, ¿Tiene el estatuto de oposición esa claridad para ver si sigue entonces Albert Corredor de acuerdo a esos puestos en las elecciones a la alcaldía de Medellín? ¿O pesa más la legislatura en años anteriores al estatuto de oposición? ¿Cómo explicar eso? Porque el estatuto de oposición, pues como usted lo menciona, debe haber oposición. Me uno a esa pregunta del Sí, compañero Juan Pablo, abogado. ¿Se debe sí, respetar la curul de oposición en el Consejo de Medellín? listo. El derecho, la curva de oposición es un derecho personal. O sea, se llama a la persona y se le pregunta, ¿usted es el que sigue? ¿Quiere estar o no quiere estar? Mire el caso del doctor Luis Pérez, dijo, no quiero estar. Ahora, en el caso de Medellín, para la veeduría y lo que se tiene entre el ordenamiento jurídico es que se debe llamar al que sigue si hay una vacancia como tal. Pero ¿qué sucedió acá? Para que usted me entienda. Sucede que dentro del tiempo se está discutiendo, el tiempo de caducidad se está discutiendo cuál de los dos, Upegui o Corredor, era el que le asistía el derecho de ser llamado. Esa es la discusión. Ahora, para nosotros debe existir oposición. Ahora, frente al tema de lo electoral, por eso hay que definir las cosas. Aquí estamos discutiendo lo electoral, más no el derecho de oposición en sí. O sea, en el tema de derecho electoral, el doctor Corredor presentó la demanda dentro del tiempo, tiene sustento jurídico para pedirla. Ahora, cuando vamos al tema de la oposición, separando esa primera parte, es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental se debe garantizar. Pero ese derecho fundamental le asiste a quien le corresponde en su momento. O sea, la pregunta es, ¿el doctor Corredor quiere? Yo creo que muchos creemos que sí, porque presentó la demanda. Si no hubiera querido, no hubiera presentado la demanda y simplemente al salir Corredor se hubiera quedado la de Creemos. Eso es lo que hoy pasa, para que no sé si les respondo. Sí, muy pedagógica su respuesta, entendiendo porque usted lo acaba de decir, lo dijo ahora en una de las respuestas a las preguntas. Usted hace parte de una veeduría ciudadana y esa veeduría pues tuvo la posibilidad de demandar esta curul y usted hace parte, por lo menos dentro de la demanda, pero nos está explicando también sobre cómo es la situación del señor Upegui. Dentro de los argumentos que se han dado para que Upegui pierda la curul, ¿son argumentos sólidos o por ahí puede hacer algún esguince el señor Upegui para seguir siendo concejal? Listo, ¿qué sucede? Son tan sólidos que 16 magistrados lo aceptaron. 16. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La diferencia, vamos a tener la diferencia entre pérdida de investidura y nulidad electoral. La nulidad electoral es objetivo, o sea, solo es probar la inhabilidad. Y eso está probado en la pérdida de investidura. En cambio, la pérdida de investidura tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que es la inhabilidad, y el subjetivo es si lo hizo con culpa grave, corrijo, o con dolo. ¿Qué sucede? Que en la unidad electoral no hay posibilidad de decir que se me chispoteó, que me equivoqué, no, él tenía la obligación de revisar.
En la pérdida de investidura los van a seguir argumentando en el elemento subjetivo en el Consejo de Estado que es un derecho fundamental, que le asistía a él, que no era aplicable el régimen de inhabilidades. ¿Qué es lo que sucede, Héctor y compañeros oyentes? Que si no se aplicara un régimen de inhabilidades, entonces el segundo o el de la oposición tendría una patente de corso, tendría inmunidad para hacer lo que quisiera. Entonces lo que se está haciendo acá es indicarle, porque es nueva esta figura del concejal de la oposición o el diputado de la oposición o el congresista de la oposición, que no está por fuera del ordenamiento jurídico en sus obligaciones y conflictos, inhabilidades. Tiene que cumplir, eso es lo que, y por eso es sólido el argumento. O sea, todos tenemos que cumplir al estar en el Consejo. El concejal de oposición, señores, es un concejal igual que todos. Tiene los mismos derechos de réplica como tal, y le dan uno adicional, que es el tema de poder estar en la mesa directiva, pero es un concejal. O sea, no es una silla aparte, por consiguiente no es un régimen aparte. El argumento de ellos es que como es un concejal nuevo, diferente en su génesis, no se debería aplicarle ningún régimen de inhabilidades, o sea que es aberrante, señores. Imagínense usted un concejal sin régimen de inhabilidades, ni conflicto de intereses. Sí, respecto a esa línea de las pérdidas de curules, pues si no estoy mal, la última que perdió la curul en el Consejo de Medellín fue en su momento concejal Laura Marleni Arcila del Partido Liberal, y pues se demoró un gran tiempo para pues que se fallara en última instancia. Puede pasar lo mismo con Juan Carlos Upegui. Tengo entendido que va a apelar, si así está bien dicho, o si es la expresión de apelar por parte de él esta decisión. ¿Podría demorarse cuánto tiempo? ¿La pérdida de curul es inmediata? ¿O qué podemos explicar ahí? Listo, bueno, primero no es inmediata, ya si la apela, él sigue en su cargo, como pasó con la doctora Aura Marleni, donde también fui demandante. El caso de Aura Marleni, para dejarlo claro, la señora presentó una serie de nulidades porque consideró que dentro del proceso no se le dieron garantías y tutelas, y eso fue lo que lo dilató en este proceso. No se dio precisamente las circunstancias de discusión. El doctor Upegui, por medio de su abogado, el ex magistrado Yepes Barreiro, magistrado de muchos quilates, desistió inclusive de un testimonio que era de Juan Pablo Ramírez, el exsecretario de Gobierno y de Participación e Inclusión y Familia. No, dijo que no lo necesitaba a final de cuentas, y fue muy pacífica, digamos, en la primera instancia. En la segunda instancia esperamos que sea igual. Básicamente el señor va a presentar los argumentos que siempre ha sostenido, que es un derecho fundamental, que no es aplicable el tema de régimen de inhabilidades, y lo normal es que se demora de 2 a 3 meses en el Consejo de Estado ese tipo de procesos, salvo que exista alguna causal de nulidad que lo dilate, que eso fue lo que sucedió con Aura. Con la doctora Aura presentaron una serie de tesis delatorias para que hace más tiempo. Hay que recordar que el abogado de Aura fue el mismo del doctor Carlos Alberto Zuluaga, donde también yo demandé nulidad electoral, y utilizó la misma fórmula, dilatar hasta donde más pudo. Hay una frase o hubo una expresión de la famosa cadena radial Super, Radio Super, que infortunadamente fallece esta cadena radial con la muerte hace muchos años de Henry Pava. Y el eslogan de Radio Super era: si lo dice Super, póngale la firma. Yo diría, si demanda Guidales, quítele la curul, porque usted a lo que mira le pega al perrito, ¿o me equivoco? Eso es un trabajo de un equipo jurídico que está con nosotros acá, y nosotros hicimos muy cuidadosos de demandar por demandar. Respetamos infinitamente al contrincante. Usted puede ver que por parte de nosotros no hay descalificativos nunca contra la persona que hemos presentado la demanda. Defendemos un interés público, y como usted lo han dicho en su emisora, han sido liberales, conservadores, Partido Verde, Partido La U con Rodrigo Mendoza. No tenemos interés más allá que lo público funcione de manera correcta. Ya pues el doctor Upegui y el doctor también Daniel Quintero pues han llevado a decir que la extrema derecha está detrás de ellos, y no es la extrema derecha, son unos ciudadanos, unas veedurías que están haciendo el trabajo juiciosos y respetando, porque no hemos respondido a esos ataques porque los consideramos innecesarios, son bajos.
mata que eso salir a decir que un veedor está en pro de ayudarle a un sector político. No, nosotros estamos en pro de ayudarle a la ciudadanía y es actuar por años, que ustedes de una otra manera lo han seguido, lo han notado. Nosotros no tenemos una posición más allá de que la ciudad esté bien. Abogado, ¿qué otras curules tienen por ahí en proceso de tumbar, con todo respeto? Y como usted lo acaba de decir, no tumbar por tumbar, sino porque hay argumentos. Suéltenos la chiva. ¿En Pero qué antes que otras lo cosas diga, asamblea? oiga, antes que lo diga, por favor, los concejales que están escuchando esta nota, échese en la bendición. Ahora sí la respuesta. Hombre, tenemos en Girardota un proceso de pérdida de investidura contra un señor que se llama Diego Congote. El señor Congote firmó contrato dentro del tiempo inhabilitante y en este momento está en el despacho también de la magistrada Verónica dicho proceso. Esa es una curul del Partido Liberal. También presentamos una acción que no se le ha dado mucha prensa, que ya está el proceso en Bogotá contra Juan Daniel Oviedo, el concejal que fue segundo en la alcaldía de Bogotá. El primo contrato, nosotros hicimos el estudio jurídico, inclusive fue un hecho público, y presentamos la acción electoral contra el doctor Juan Daniel Oviedo. En este momento estamos con esas dos, mirando cómo nos va pues, en los tribunales. Abogado, nos va contando que nos interesa saber cómo van esos procesos en las diferentes corporaciones, en los diferentes municipios y sobre todo, pues empezando gobierno. Un feliz día para usted. Igualmente, compañeros.